Sean bienvenidos a esta nueva charla sobre el Reglamento General de la Ley de Propiedad Horizontal. Hoy vamos a ver el artículo número 56, que sigue hablando sobre el Directorio General. Vamos a ver los deberes y atribuciones del directorio, en este caso, para todas sus funciones. Como ya es nuestro formato, vamos a entrar con un video que nos da una idea general de lo que vamos a hablar. Pasemos allá. Hola, propietarios. Hoy vamos a ver los detalles de la administración de conjuntos, específicamente las funciones y poderes del Directorio General según el artículo 56 del Reglamento General. ¿Listos para descubrir los secretos? ¡Comencemos! Primero, los reportes financieros. El directorio es responsable de examinar y presentar todas esas cuentas, balances y presupuestos esenciales. Tienen que asegurarse de que todo sea transparente y funcione sin problemas. ¿Y estos reportes? Sí, se presentan a la Asamblea General de Copropietarios para que siempre estén al tanto de la salud financiera de su conjunto. Luego, el presupuesto anual. El Directorio General prepara un borrador del presupuesto detallando todos los gastos del año. Además, describen cualquier plan y programa, como trabajos de mantenimiento o nuevos servicios. Se trata de mantener todo funcionando de maravilla. A veces surgen gastos inesperados. Ahí es donde entran las cuotas extraordinarias. El Directorio General puede proponerlas a la Asamblea si se necesitan fondos adicionales para grandes proyectos. ¿Seguros? El directorio se encarga de eso. Se aseguran de que el condominio tenga un seguro adecuado para proteger las áreas comunes y cubrir cualquier responsabilidad. Ahora, hablemos de las reglas. El Directorio General crea el reglamento interno, esas pautas que mantienen a todos viviendo en armonía y usando las áreas comunes con respeto. ¿Qué pasa con la administración diaria? El directorio selecciona al administrador que se encarga de las tareas diarias, con la aprobación de la Asamblea, por supuesto. También autorizan la contratación del personal necesario, como porteros y jardineros. ¿Tienen problemas administrativos? El directorio los tiene cubiertos. Se encargan de todos los asuntos administrativos, ya sea que surjan por sí solos o que los planteen los copropietarios. Por último, podrían asumir responsabilidades adicionales asignadas por la ley, el reglamento interno o la Asamblea. En resumen, el Directorio General es crucial para una administración fluida del conjunto y para mantener el valor y el bienestar de su comunidad. Eso es todo sobre el artículo 56. Manténganse informados, participen y mantengan su condominio próspero. Nos vemos la próxima vez. La FEC os invita a sus tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Una vez que hemos visto este video que nos da una idea general de lo que habla el artículo número 56, que sigue en el tema principal del Directorio General. Como es un artículo bastante extenso, primeramente vamos a leerlo en toda su extensión y luego vamos a ir literal por literal haciendo el análisis correspondiente. Pasemos a leer el artículo en toda su extensión. Artículo número 56. Del Directorio General. Deberes y atribuciones del Directorio General. Son deberes y atribuciones del Directorio General: examinar y poner a consideración de la Asamblea de Copropietarios las cuentas, balances, presupuestos e informes que le presentare la Administración. Preparar y poner a consideración de la Asamblea de Copropietarios la proforma del presupuesto anual de gastos del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, la que necesariamente irá acompañada de los planes y programas que se realizarán y ejecutarán. Preparar y sugerir a la Asamblea de Copropietarios el aporte de cuotas extraordinarias, de acuerdo con las necesidades del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Preparar un informe pormenorizado sobre las pólizas de seguro que interesen a los bienes del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Preparar y presentar a la Asamblea de Copropietarios para su aprobación, en concordancia con la Ley de Propiedad Horizontal y el presente Reglamento General, el proyecto de reglamento interno del condominio y las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes comunes del inmueble y la armónica relación de los copropietarios. Previa resolución de la Asamblea,
contratar a la persona que desempeñará la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal y señalar su remuneración. Autorizar por escrito a la persona que ejerza la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, para vivienda y para comercio, para que contrate los servicios de los empleados necesarios para la administración de los bienes comunes de los inmuebles en propiedad horizontal y señalar sus respectivas remuneraciones. Y resolver cualquier cuestión inherente a la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal y aquellos asuntos planteados por los copropietarios y la administración. Adicionalmente, podrá ejercer los demás deberes y atribuciones que le asignan la Ley de Propiedad Horizontal, este Reglamento General y los reglamentos internos que se expidan en cada caso y, además, todas aquellas funciones compatibles con sus responsabilidades administrativas y técnicas y, en general, toda otra gestión que le encomiende la Asamblea de Copropietarios. Hasta aquí el artículo número 56. Bien, una vez que hemos leído todo el artículo número 56, vamos a entrar a unas diapositivas que nos van a ayudar en el análisis de cada uno de los literales que comprende todo este artículo. Pasemos allá, por favor. Podemos comenzar diciendo que el Directorio General, como órgano de administración de un condominio o conjunto, tiene una serie de responsabilidades claves para garantizar el buen funcionamiento y la convivencia de todos los copropietarios. A continuación, vamos a detallar cada uno de los literales del artículo mencionado, del artículo número 56. En primer lugar, vamos a ver el literal A, que habla sobre el examen y presentación de informes financieros. Ese literal describe la responsabilidad del directorio de un condominio o conjunto en la supervisión y presentación de los informes financieros, asegurando la transparencia y la eficiencia de la administración de los recursos que contiene el inmueble. Literal A. Examinar y poner a consideración de la Asamblea de Copropietarios las cuentas, balances, presupuestos e informes que le presentare la administración. Desglosemos este literal en sus partes principales, entre ellas examen y presentación de informes financieros. Esto quiere decir o se refiere a la obligación del directorio de revisar y analizar los documentos que muestran la situación económica del condominio. La segunda que habla es sobre las cuentas, saldos y presupuestos. Estos son los principales estados financieros que el directorio debe examinar, entre ellos las cuentas, que son registros de ingresos y egresos, los saldos, que hacen el resumen de los activos y pasivos del condominio en un momento determinado, y el presupuesto, que es la planificación de los ingresos y gastos futuros a realizarse. Otro sería el directorio es responsable de revisar y analizar los estados financieros del condominio. Aquí se resalta que es una función clave del directorio, que es parte de sus funciones y que no puedes dejar esa responsabilidad a un lado. Otro que habla es sobre asegurarse de que la administración esté siendo eficiente y transparente. Sobre esto podríamos decir que el objetivo de la revisión es garantizar que los fondos del conjunto se estén utilizando de manera adecuada y que no haya irregularidades. Otra sería la presentación a la asamblea. Sobre esto podríamos acotar que el directorio debe presentar estos informes financieros a la asamblea de copropietarios para que todos los propietarios estén informados sobre la situación económica del inmueble. Y por último podríamos referirnos para que los propietarios estén informados sobre la situación financiera del conjunto. Es porque los copropietarios puedan tener una claridad de cómo se están manejando sus fondos por parte de la administración. En resumen, podríamos decir que este literal nos habla de que el directorio del condominio tiene la responsabilidad de supervisar la gestión financiera, revisar los estados financieros y presentar informes claros y transparentes a la Asamblea General de Copropietarios. Esto es fundamental para garantizar la confianza
y la participación de todos los propietarios en la administración del condominio. Ahora pasemos a ver el literal B, que habla sobre la preparación del presupuesto anual y que textualmente dice que preparar y poner a consideración de la Asamblea de Copropietarios la proforma del presupuesto anual de gastos del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, la que necesariamente irá acompañada de los planes y programas que se realizan y ejecutarán. Pasemos a hacer el análisis de este literal. En sí, podríamos decir que este literal describe la responsabilidad del directorio de un condominio o conjunto en la elaboración del presupuesto anual, un documento fundamental para planificar financieramente y en una forma correcta el funcionamiento del inmueble. Desglosemos sus partes principales. La primera podría ser la preparación del presupuesto anual. Podríamos acotar que el presupuesto anual es un plan financiero que estima los ingresos y gastos del conjunto para el próximo año. Este documento es esencial para asegurar que el condominio cuente con los recursos necesarios para cubrir sus gastos y llevar a cabo sus necesidades. En segundo lugar, podríamos hablar sobre la proforma del presupuesto. Y sobre esto podríamos decir que proforma se refiere a una propuesta o borrador del presupuesto. El directorio es responsable de elaborar esta propuesta, que debe incluir todos los gastos previstos para el mantenimiento y funcionamiento del condominio. Esto implica una proyección de todos los gastos que se tendrán durante el año, como son los pagos de los servicios básicos, los pagos de todo el personal, los mantenimientos rutinarios y cualquier otro gasto que se derive de la administración del condominio, podríamos acotar. Pasemos a otro punto que sería gastos previstos para el mantenimiento y funcionamiento del conjunto o condominio. Y sobre esto podríamos decir que esto abarca una amplia gama de gastos. Vamos a citar, entre otros, mantenimiento de áreas comunes para jardines, pasillos, ascensores y todas las áreas comunes. Pago de servicios públicos, sería sobre el agua, la luz, el gas, el internet y todos los gastos que se tuviera en el inmueble. Salarios del personal del condominio, por ejemplo, para porteros, jardineros y todos los trabajadores que hagan alguna gestión o labor dentro del inmueble. También tendríamos que referirnos a los seguros obligatorios, como también a las reparaciones y mejoras del inmueble. Otro aspecto que podríamos hablar son sobre los planes y programas. Y diríamos que además del presupuesto, el directorio general debe presentar los planos y programas que se llevarán a cabo durante el año próximo. Esto incluye proyectos como obras de mantenimiento importantes, mejoras en las instalaciones o la adquisición de nuevos servicios para el inmueble. Esto permitirá a los copropietarios tener una visión clara de cómo se utilizan los fondos del condominio y qué proyectos se tienen a futuro a llevar a cabo. En resumen, este literal indica que el directorio del condominio tiene la tarea fundamental de elaborar un presupuesto anual, detallado y presentar los planos y programas para el próximo año. Esto garantiza una gestión financiera transparente y eficiente y permite a los copropietarios estar informados sobre el uso de los recursos del conjunto o condominio. Ahora pasemos a ver, en cambio, el literal C, que en cambio habla sobre la propuesta de cuotas extraordinarias. Textualmente dice, preparar y sugerir a la Asamblea de Copropietarios el aporte de cuotas extraordinarias, de acuerdo con las necesidades del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Desglosemos los puntos claves de esta literal C, entre otros, las necesidades del condominio. Se reconoce que los condominios, al igual que cualquier propiedad, pueden enfrentar gastos que no estaban previstos en el presupuesto regular.
Estos gastos pueden surgir debido a emergencias, como reparaciones urgentes, o la necesidad de llevar a cabo proyectos significativos como mejoras en las áreas comunes. Otro aspecto sería gastos emergentes, imprevistos o fondos adicionales. Se enumeran las situaciones en las que se podría requerir dinero extra. Esto incluiría gastos emergentes, que serían situaciones que requieran acción inmediata, como una fuga de agua grave. Gastos imprevistos, que serían los costos que no se habían anticipado en el presupuesto anual. Y fondos adicionales, en cambio, es el dinero necesario para proyectos que van más allá del mantenimiento rutinario. En tercer aspecto, sobre este literal, sería el directorio puede proponer a la asamblea un aumento en las cuotas de mantenimiento. Sobre esta parte podríamos decir que el directorio, que es el órgano administrativo del conjunto, tiene la facultad de proponer a la asamblea de copropietarios, que sería la reunión de todos los dueños, un asunto en las cuotas de mantenimiento o un aumento. Esto significa que si se presentan las necesidades mencionadas anteriormente, el directorio puede solicitar que los copropietarios aporten más dinero para cubrir esos gastos. Esta decisión finalmente siempre recae en la asamblea de copropietarios, podríamos resumir. Además, podríamos decir que este literal establece un procedimiento para que el condominio pueda obtener los fondos necesarios para afrontar situaciones financieras extraordinarias. La clave es que el directorio proponga el aumento de las cuotas, pero la decisión final siempre recaerá en la asamblea de copropietarios. Podríamos terminar concluyendo sobre este literal C, que nos ha hablado sobre la propuesta de cuotas extraordinarias. Pasemos al literal D, que en cambio habla sobre el informe sobre pólizas de seguros. Textualmente, este literal habla sobre preparar un informe pormenorizado sobre las pólizas de seguro que interesen a los bienes del inmueble, constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal. Podríamos comenzar diciendo que el directorio debe asegurarse de que el condominio cuente con las pólizas de seguro adecuadas para proteger los bienes comunes y la responsabilidad civil de los copropietarios. Este literal subraya la responsabilidad del directorio de un conjunto en cuanto a la protección de los bienes comunes y la responsabilidad de los copropietarios civilmente a través de pólizas de seguros. Desglosemos estos términos que utiliza este literal y podríamos comenzar diciendo sobre la protección de los bienes comunes. Sabemos que los bienes comunes se refieren a las áreas y elementos del conjunto que son de propiedad compartida por todos los copropietarios, como pasillos, ascensores, jardines, piscinas, gimnasios, barbecues, puerto de máquinas y todos sus elementos dentro del conjunto. El directorio tiene la obligación de asegurarse de que estos bienes estén protegidos contra posibles daños o pérdidas, como incendios, terremotos, sismos, inundaciones, robos, entre otros. Sobre esto hablaría las pólizas de seguro adecuadas. Para lograr esta protección es necesario contratar pólizas de seguro que cubran los riesgos a los que están expuestos los bienes comunes. Y el término adecuadas significa que las pólizas deben tener la cobertura suficiente para cubrir los costos de reparación o reemplazo en caso de siniestro. Pasemos a ver en cambio la responsabilidad civil de los copropietarios. Y se puede acotar de que además de proteger los bienes comunes, el directorio también debe asegurarse de que exista una política de responsabilidad civil que proteja a los copropietarios en caso de que alguien sufra daños o lesiones en las áreas comunes del condominio. Esta póliza cubriría los gastos legales y las indemnizaciones en caso de demandas por accidentes o por negligencia. Y, por último, el literal habla sobre el directorio que debe asegurarse. En esto podríamos decir
Esto resalta la importancia de que el directorio del condominio tiene un papel activo en la contratación de estas pólizas. No solo basta con tenerlas, debe asegurarse de que estas pólizas cubran todas las necesidades posibles del condominio. Si realizamos un resumen del contenido de este literal, podríamos decir que el directorio del condominio o conjunto tiene la responsabilidad de garantizar que existan pólizas de seguro que protejan tanto los bienes comunes como la responsabilidad civil de los copropietarios. Esto es fundamental para la seguridad financiera y la tranquilidad de todos los residentes del condominio. Podríamos terminar acotando sobre este literal. Ahora pasemos al literal E, que en cambio nos habla sobre la elaboración del reglamento interno. Textualmente dice: preparar y presentar a la Asamblea de Copropietarios para su aprobación en concordancia con la Ley de Propiedad Horizontal, el presente reglamento general y el proyecto de reglamento interno del condominio, además de las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes comunes del inmueble y la armónica relación de los copropietarios. Este literal describe la responsabilidad del directorio de un condominio en la creación del reglamento interno, un documento crucial para la convivencia armónica y el correcto funcionamiento del condominio. Desglosemos estos términos que trae el literal E. Podríamos comenzar sobre la elaboración del reglamento interno. Al respecto, podríamos decir que el reglamento interno es un conjunto de normas y reglas que rigen la vida en comunidad dentro del inmueble declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. Este documento es fundamental para establecer los derechos y deberes de los copropietarios, así como las normas para el uso y disfrute de las áreas comunes. Otro aspecto que habla es sobre las normas de convivencia. Y dice que el reglamento interno busca fomentar la convivencia pacífica y respetuosa entre los residentes del condominio o conjunto, estableciendo pautas de comportamiento, horarios, restricciones y sanciones para garantizar el bienestar de todos los copropietarios. Otro aspecto que toma en cuenta es el uso de las áreas comunes. Sabemos que las áreas comunes como pasillos, jardines, piscinas, gimnasios, entre otros, son espacios de uso compartido por todos los copropietarios. El reglamento interno debe definir las normas para el uso adecuado de estas áreas, incluyendo horarios, reservas, restricciones y responsabilidades, se podría acotar. Por último, también habla que el directorio es el encargado. Sobre esto podríamos decir que el directorio, como órgano administrativo del condominio, tiene la responsabilidad de elaborar y actualizar el reglamento interno. Esto implica realizar un análisis de las necesidades del conjunto, consultar a los copropietarios y redactar un documento claro, conciso y equitativo. Como resumen de este literal, podríamos decir que el directorio del condominio tiene la tarea fundamental de crear un reglamento interno que establezca las normas de convivencia y el uso de las áreas comunes. Este reglamento es esencial para mantener el orden, la armonía y el bienestar de todos los residentes del condominio. Podríamos terminar acotando sobre este literal. Ahora pasemos al siguiente literal, que en cambio habla sobre la contratación del administrador. Textualmente, el literal F dice: previa resolución de la Asamblea, contratar a la persona que desempeñará la administración del inmueble, constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, y además señalar su remuneración. Podríamos comenzar diciendo que este literal describe el proceso de selección y contratación del administrador de un inmueble declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio, destacando la importancia de la participación tanto del directorio como de la Asamblea General de Copropietarios. Desglosemos
todo lo que trae este literal. Y en primer lugar podríamos hablar sobre la contratación del administrador. Sabemos que el administrador es la persona responsable de la gestión diaria del condominio, asegurando su correcto funcionamiento y el cumplimiento de las normas. Esta figura es crucial para mantener el orden, la eficiencia y la armonía dentro de la comunidad de copropietarios. Pero también el literal F habla sobre la selección de dicho administrador. En este caso, el directorio, como órgano ejecutivo del conjunto, tiene la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de selección de dicho administrador. Sin embargo, esta selección debe contar con la aprobación previa de la Asamblea de Copropietarios, lo que garantiza la participación y el consenso de todos los propietarios en esta importante decisión. Otro aspecto que habla el literal es sobre el acuerdo previo de la Asamblea. Este punto subraya la necesidad de que la Asamblea, que representa a todos los copropietarios, apruebe dicha elección del administrador. Esto asegura la transparencia y la legitimidad del proceso, evitando posibles conflictos y garantizando que el administrador elegido cuente con el respaldo de toda la comunidad. Otro aspecto que habla es sobre la administración diaria del condominio. A esto se refiere que el administrador se encargará de las tareas cotidianas del condominio, como el mantenimiento de las áreas comunes, la gestión de los pagos, la atención a los copropietarios y el cumplimiento del reglamento interno. Podríamos resumir sobre este literal que la selección del administrador es un proceso que requiere la colaboración entre el directorio y la asamblea de copropietarios. Esto garantiza que la persona elegida sea idónea para el cargo y cuente con el respaldo de toda la comunidad, lo que es fundamental para el buen funcionamiento del inmueble declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. Hasta aquí el corto análisis del literal F que nos ha hablado sobre la contratación del administrador. Pasemos al literal G, que en cambio habla sobre la autorización de contratos de trabajo. Textualmente, este literal dice que autorizar por escrito a la persona que ejerza la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, para vivienda y para comercio, para que contrate los servicios de los empleados necesarios para la administración de los bienes comunes de los inmuebles en propiedad horizontal y señalar sus respectivas remuneraciones. Pasemos al desglose de todo lo que dice este literal. Y podríamos comenzar diciendo que este literal describe la facultad del directorio de un conjunto o condominio para contratar al personal necesario para el mantenimiento y funcionamiento del edificio o conjunto. Desglosemos las partes principales de este literal. Podríamos comenzar sobre la autorización de contratos de trabajo. Esto se refiere a la capacidad del directorio para tomar decisiones sobre la contratación de empleados que trabajarán en el conjunto o condominio. Implica que el directorio general tiene la autoridad para firmar los contratos de trabajo a nombre del inmueble y establecer las condiciones laborables de estos empleados. Otra parte clave del literal G es personal del conjunto o condominio. Se refiere a los empleados que trabajan directamente para el condominio en lugar de ser contratistas externos. Estos empleados son esenciales para el funcionamiento diario y el mantenimiento del edificio y sus áreas comunes. Estamos hablando de un conserje, de un jardinero, de un plomero, de un experto en alguna área específica que tenga el conjunto, entre otros. También habla sobre el mantenimiento y funcionamiento del condominio. Esto abarca una amplia gama de tareas, desde la limpieza y el mantenimiento de las áreas comunes hasta la seguridad y la atención a los residentes. El personal del conjunto se encarga de asegurar que el edificio esté en buenas condiciones y que los residentes tengan un entorno seguro y cómodo. Y como habíamos dicho,
Habla también sobre porteros, jardineros, conserjes, encargados, entre otros. Estos son los ejemplos de los tipos de empleados que el directorio puede contratar. Porteros, sabemos que son los que se encargan de la seguridad y el control de acceso al edificio. Según el lugar, también se los denomina como conserjes o encargados. Jardineros, se encargan en cambio del mantenimiento de las áreas verdes y jardines que tenga el condominio. Y podríamos hablar de otros, que implican que puede haber otros tipos de empleados como personal de limpieza, personal de mantenimiento general y, dependiendo de las necesidades del condominio, serán los empleados que serán contratados para el conjunto en forma personal por el directorio general o por medio de delegación al administrador. Por último, podríamos referirnos a lo que dice el directorio autoriza. Y podríamos acotar que esto resalta que esta es una de las funciones del directorio del condominio, dándole la facultad al directorio a que realice dichos contratos, dichas autorizaciones al administrador o en forma personal la contratación de todos los empleados que sean necesarios para el sostenimiento y mantenimiento del edificio. En resumen, sobre este literal podríamos acotar que el directorio del conjunto, torre, edificio o condominio tiene la responsabilidad de contratar al personal necesario para mantener y operar el edificio. Esto incluye la contratación de porteros, jardineros, entre otros empleados, como ya lo hemos dicho, que se encargan de las diversas tareas para el bienestar del condominio y de sus residentes. Con esto podríamos terminar acotando lo que nos ha dicho este literal G, que ha hablado sobre la autorización de contratos de trabajo. Pasemos al literal H, que en cambio habla sobre la resolución de cuestiones administrativas. Textualmente, este literal dice: resolver cualquier cuestión inherente a la administración del inmueble constituido en condominio o declarado en propiedad horizontal, y aquellos asuntos planteados por los copropietarios y la administración. Este literal describe la función del directorio de un condominio o conjunto como el órgano responsable de la toma de decisiones en asuntos administrativos, tanto por iniciativa propia como por solicitud de los copropietarios o de la parte administrativa. Desglosemos los puntos claves que da este literal. Podríamos decir la resolución de cuestiones administrativas, y diríamos que se refiere a la capacidad del directorio para abordar y solucionar cualquier problema o asunto relacionado con la gestión y el funcionamiento del condominio. Esto abarca una amplia gama de temas, desde cuestiones financieras y de mantenimiento hasta conflictos entre residentes y el cumplimiento del reglamento interno. También podríamos hablar sobre la toma de decisiones. El directorio tiene la autoridad para tomar decisiones en nombre del condominio, siempre y cuando estas decisiones estén dentro de sus facultades y cumplan con la ley y el reglamento interno. Estas decisiones pueden incluir la aprobación de gastos, la contratación de servicios, la aplicación de sanciones y la implementación de mejoras en el condominio. Otro aspecto que podríamos hablar es sobre el directorio, es el encargado. Esto resalta que esta es una de las principales responsabilidades del directorio y del condominio. Igualmente, ya sea por iniciativa propia o a petición de los copropietarios. Sobre esto podríamos decir que el directorio puede actuar por su cuenta cuando identifica un problema o una necesidad en el condominio. También está obligado a atender las solicitudes y preocupaciones de los copropietarios y a tomar medidas para resolver los problemas que estos los planteen. En resumen de este literal, podríamos decir que el directorio del condominio es el órgano clave para la toma de decisiones en asuntos administrativos. Tiene la responsabilidad de actuar tanto de forma proactiva como reactiva, resolviendo los problemas y atendiendo las necesidades de todo el condominio y de sus residentes, podríamos terminar
acotando. Además del literal, el artículo número 56 trae una parte sobre atribuciones adicionales. Podríamos leer el texto que dice: adicionalmente podrá ejercer los demás deberes y atribuciones que le asigne la ley de propiedad horizontal, este reglamento general y los reglamentos internos que se expidan en cada caso, y además todas aquellas funciones compatibles con sus responsabilidades administrativas y técnicas, y en general toda otra gestión que le encomiende la Asamblea General de Copropietarios. Sobre esto podríamos realizar una acotación diciendo que el directorio puede asumir otras responsabilidades que le sean asignadas por la ley, el reglamento interno o la Asamblea de Copropietarios, siempre y cuando estén relacionadas con la administración propia del condominio. En resumen, podríamos decir que el artículo número 56 del Directorio General nos habla de que este órgano es encargado de la gestión y administración del condominio. Sus funciones son fundamentales para garantizar el buen funcionamiento y la convivencia de todos los copropietarios. Al cumplir con sus deberes y atribuciones, el directorio contribuye a la preservación del valor de la propiedad y al bienestar de la comunidad, podríamos terminar acotando. Hasta aquí el artículo número 56. Como ustedes ven, es extenso en todas sus partes, tiene hasta el literal H y además tiene una parte sobre atribuciones adicionales que le dan al directorio general. En resumen, es el artículo más importante que da el reglamento general y que extiende al directorio general. No nos extendamos ya que nos hemos pasado prácticamente la charla de esta tarde, pero nos queda un tiempo como para realizar el análisis del literal número 57, que en cambio habla del presidente del directorio general, que a su vez es el presidente de la Asamblea General. Pasemos a ver el video que tenemos preparado. Que la gente no sabe sobre su comunidad de condominios. El presidente de la Asamblea de Propietarios es el héroe anónimo detrás de todo. El presidente de la Asamblea de Propietarios en Ecuador juega un papel vital en la administración de la comunidad del condominio. Elegido por la Asamblea General de Propietarios por un periodo de un año, renovable indefinidamente, el presidente debe ser propietario también. Esto asegura que tengan un interés directo en el bienestar de la comunidad. Entonces, ¿qué hace realmente el presidente? Primero, preside las reuniones. Ya sea la Asamblea General o el Consejo de Administración, el presidente mantiene el orden y se asegura de que todos sigan la agenda. Luego, representa legalmente al condominio. ¿Necesita tratar con terceros? El presidente se encarga de eso. También coordina las actividades del Consejo, asegurándose de que las decisiones tomadas por la Asamblea se ejecuten sin problemas. Además, es el guardián de los reglamentos internos del condominio y de la ley de propiedad horizontal. Y cuando surgen conflictos entre los propietarios, el presidente interviene para mediar y encontrar soluciones. En resumen, el presidente no es solo una figura decorativa, es la columna vertebral de su comunidad de condominios, trabajando incansablemente para garantizar que todo funcione como una máquina bien engrasada. Así que la próxima vez que vea a su presidente, dele un saludo de agradecimiento. Está haciendo mucho más de lo que usted piensa. Bien, el video nos ha dado una idea bastante general de lo que habla el artículo número 57, que se refiere al presidente tanto del directorio general y de la asamblea. Vamos a pasar a unas diapositivas para ayudarnos en el análisis correspondiente. Comencemos el análisis del artículo número 57, que nos habla sobre el presidente. Artículo número 57. Del Directorio General. Del presidente. El presidente de la Asamblea General de Copropietarios, que además será el presidente del Directorio General, según corresponda, será elegido por la Asamblea General para el periodo de un año y podrá ser reelegido indefinidamente. Para ser presidente se requiere tener la calidad de copropietario.
Hasta aquí el artículo número 57. Una vez que hemos escuchado lo que el artículo número 57 nos dice textualmente, podríamos comenzar nuestro análisis diciendo que este artículo del Reglamento General de Propiedad Horizontal del Ecuador define las características y funciones del presidente de la Asamblea General de Copropietarios, quien también desempeña el rol de presidente del Directorio General. Sus características principales. Podemos decir, en primer lugar, la elección. El presidente es elegido directamente por la Asamblea General de Copropietarios, que es el máximo órgano de gobierno del condominio. Su mandato del presidente tiene una duración de 1 año, pero puede ser reelegido indefinidamente. Esto significa que puede ocupar el cargo por varios periodos consecutivos, si así lo decide la Asamblea, y año a año es reelegido bajo el término de votación y aprobación. Y podríamos hablar sobre la calidad de copropietario. Para ser presidente es indispensable ser propietario de una unidad dentro del condominio. Esta condición garantiza que el presidente tenga un interés directo en el bienestar del condominio. Pasemos ahora a ver las funciones del presidente. Si bien el artículo no detalla explícitamente las funciones del presidente, podemos inferir que sus responsabilidades se concentran en presidir las reuniones. El presidente debe dirigir las reuniones de la Asamblea General y del Directorio, manteniendo el orden y asegurando que se cumplan el orden del día. Representar al condominio. El presidente representa legalmente al condominio en todas sus relaciones con terceros. Coordinar las actividades del directorio. Asimismo, el presidente coordina las actividades del directorio general y se asegura de que se cumplan las decisiones tomadas por la Asamblea. Velar por el cumplimiento del reglamento. Asimismo, el presidente debe velar por el cumplimiento del reglamento interno del condominio y la ley de propiedad horizontal. Y por último, debe resolver conflictos. En caso de surgir controversias o conflictos entre los copropietarios, el presidente debe intentar mediar y encontrar una posible solución. Ahora pasemos a ver el doble rol del presidente. Es importante destacar que el presidente de la Asamblea General también desempeña el rol del presidente del Directorio General. Esto significa que tiene una doble función. Representación de los copropietarios. Como presidente de la Asamblea representa los intereses de todos los propietarios. Y gestión de condominio. Como presidente del directorio, en cambio, se encarga de la gestión diaria del condominio y de la toma de decisiones. En resumen, sobre esto podríamos decir que el presidente de la Asamblea General de Copropietarios es una figura clave de la administración de un inmueble. Su rol es fundamental para garantizar la buena convivencia, el cumplimiento de las normas y la toma de decisiones en beneficio de todos los copropietarios del inmueble declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. Ahora pasemos a ver unas posibles preguntas que se podría realizar sobre este artículo. En primer lugar, requisitos para ser candidato a presidente. Según el texto que analizamos, el único requisito explícito para ser candidato a presidente de la Asamblea General de Copropietarios es ser propietario de una unidad dentro del condominio. Esto garantiza que la persona que ocupe este cargo tenga un interés directo en el bienestar del condominio. Sin embargo, aunque no esté expresamente mencionado, es posible que se esperen ciertas cualidades en un candidato. Entre otras, podríamos decir disponibilidad de tiempo. El cargo de presidente implica dedicar tiempo a las reuniones, a la gestión del condominio y a la resolución de problemas. Habilidades de liderazgo. Es importante que el presidente sea capaz de liderar un grupo de personas, tomar decisiones y resolver también los conflictos que se surgieran. Conocimientos básicos de administración.
Un conocimiento básico de administración y contabilidad puede ser útil para comprender los estados financieros del inmueble y tomar decisiones debidamente informadas. Y buena comunicación, pues la capacidad de comunicarse de manera efectiva con los copropietarios es esencial para fomentar la participación y la colaboración de todos los residentes en el edificio o inmueble declarado en propiedad horizontal. Pasemos a una siguiente pregunta. ¿Cómo se elige el presidente de la Asamblea? Podríamos decir que el presidente de la Asamblea General de Copropietarios es elegido por votación directa de todos los copropietarios en una reunión de Asamblea General de Propietarios. Generalmente se utiliza un sistema de votación simple, en el que gana el candidato que obtiene el mayor número de votos. El proceso de elección debe estar claramente establecido en el reglamento interno del condominio o inmueble y se debe conseguir un procedimiento adecuado para garantizar la transparencia y la legitimidad de la elección. Podríamos acotar sobre esta pregunta. Otra pregunta podría ser: ¿qué sucede si el presidente renuncia o es removido de su cargo? Al respecto podríamos decir que si el presidente renuncia a su cargo o si es removido de su cargo por la Asamblea, se debe convocar a una nueva reunión extraordinaria para elegir a un nuevo presidente. El reglamento interno del condominio debe establecer el procedimiento a seguir en estos casos. Pero podríamos ver las causas de remoción, ya que hemos hablado que también puede ser removido por la Asamblea. Un presidente puede ser removido de su cargo por diversas razones, entre ellas incumplimiento de sus deberes. Si el presidente no cumple con las responsabilidades establecidas en el reglamento interno o en la ley o el encargo de la Asamblea, puede ser removido. Otro aspecto sería el mal desempeño. Si el presidente no lleva a cabo sus funciones de manera eficiente o si sus decisiones perjudican al condominio, también puede ser removido de su cargo. Y por último, pérdida de la confianza de los copropietarios. Si la mayoría de los copropietarios pierde la confianza en el presidente, también es otro de los justificativos o causales para su remoción. Pasemos a otra pregunta, en este caso, diferencias entre las funciones del presidente de la Asamblea y las del administrador del condominio. Y podríamos dar dos aspectos. El primero, el presidente de la Asamblea. Es el que representa a todos los copropietarios, preside las reuniones, toma las decisiones estratégicas y supervisa la gestión del condominio. Su enfoque es más a largo plazo y se centra en la toma de decisiones importantes. En cambio, el administrador del condominio es el que se encarga de la gestión diaria del condominio, como la contratación de personal, el mantenimiento de las instalaciones, la gestión de los pagos, entre otras funciones. Su enfoque es más operativo y se centra en la ejecución de las decisiones tomadas por el directorio. En resumen, podríamos decir que el presidente de la Asamblea, prácticamente su gestión se enfoca a largo plazo y a estrategias de gestión del condominio. En cambio, el administrador es el que vive la diaria gestión del condominio y su enfoque es más operativo y se centra también en la ejecución de las decisiones que haya tomado el directorio, en este caso presidido por su presidente. Bien, hasta aquí un corto análisis del artículo número 57 que nos ha hablado sobre el presidente del directorio, que a su vez es el presidente de la Asamblea General de Copropietarios. Cabe indicar que las funciones están precisamente definidas. Las funciones, atribuciones y deberes del presidente lo vamos a ver la próxima semana, ya que el tiempo no nos da para ver el siguiente artículo y los artículos siguientes que hablan sobre las atribuciones y deberes del presidente. Eso lo vamos a dejar para nuestra charla de la próxima semana. Como ustedes han visto, haciendo una relación, seguimos hablando con
la parte del directorio general. Creo que tenemos unos 2 o 3 artículos, creo que llegamos hasta el 59 hablando del directorio general. De ahí pasaremos a otra parte muy importante, que es en cambio sobre el administrador. Nada más por esta tarde. Les agradezco por su atención y su presencia y les invito a que nos acompañen la próxima semana, que en cambio hablaremos sobre los artículos subsiguientes que ya hemos tomado en referencia. El pedido para ustedes de suscribirse, de fomentar estos videos en otras personas y analizarlos. Propiedad Horizontal Ecuador tiene la facultad y tiene el ánimo de realizar capacitaciones tanto personales como colectivas. Ustedes nos pueden llamar o escribirnos a este correo, que gustosamente daremos respuesta y a todas sus inquietudes. Asimismo, las charlas personales o colectivas también las podemos gestionar bajo este correo. Por ahora quedemos hasta ahí. Hemos llegado casi a la hora que está dispuesta para estas charlas. Como ya lo reitero, les espero la próxima semana, que seguiremos hablando sobre ya los últimos artículos que tiene el Reglamento General de Propiedad Horizontal del Ecuador. Nada más, con la invitación ya trazada, les espero la próxima semana. Gracias por su participación. Les esperamos la próxima semana. Gracias por ver este material. Te esperamos en nuestro siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Aspiramos que haya sido de tu interés. Te esperamos en el siguiente. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal.